15. Él tenía muchos retiros. Y siempre iba, bueno, a la pesca, bueno, a ver qué quiere decirme Dios en este retiro, a ver qué va a pasar. Nunca fui con nada específico a un retiro, que recuerdo. Y esta vez, yo fui diciendo, Dios, algo tiene que pasar. Porque me siento frío, o sea, tengo un corazón duro ante vos, ante las cosas que pasan, es como que lo sobrenatural, por así decirlo, no lo estaba viviendo. Y lo santo, por así decirlo, lo tomaba como normal, como algo todos los días. No que yo hice cosas santas, sino venir a la iglesia, administrar, todo eso. Entonces, en el retiro se habló de una palabra, que era que los corazones de piedra, que Dios iba a poner el corazón de carne a los que tenían corazón de piedra. Que básicamente es lo que yo sentía. Que mi corazón se había endurecido y mucho. Entonces, no fue que cuando estábamos orando Dios me habló y me puse a llorar y me quebré. Y no, Dios conmigo hace tiempo labura de una manera diferente. No me está laburando de manera tan así, emocional, claro. Como que uno piensa que quebrado llorando, pero Dios en mí es diferente, o sea, no sé, tiene eso. Yo siempre quise ser esas personas que lloran y están tiradas llorando, y Dios me dice, no, con vos voy a laburar diferente. Ahorro cariñas, eso es bueno. Entonces, nada, me habló y me dijo, mirá, todo lo que está pasando acá alrededor tuyo, esto pasó a la noche, que estaban todos llorando, todos quebrados, y me decía, todo lo que está pasando acá alrededor, de vos, va a seguir pasándote vos o no. O sea, yo voy a glorificarme, yo me voy a mover, estés o no estés. Pero yo quiero que vos estés. Es como que fue un golpe fuerte, porque nada, fue bastante directo. Y también me decía que Él iba a ablandar mi corazón. Y que iba a ser de a poco, no iba a ser un día para el otro. Iba a ser golpe a golpe, trabajo a trabajo, mismo, pero Él iba a ablandar mi corazón. Eso sí, yo tenía que ir todos los días a su presencia, a que Él hiciera su trabajo. Porque Él me exige eso, más tiempo con Él, creo que a todos nos exige eso. Y otra cosa que Dios me habló, charlando con mis amigos de ahí, de toda la vida, hablamos de cómo estamos ahora laburando todos a full, que apenas nos vemos, que ya no salimos y dormimos más que nada. Y hablamos de los trabajos. Y contaban cuánto ganaban cada uno. Y yo decía, pucha, al final yo soy el que más trabaja en horas laborales y soy el que menos gana. ¿Qué está pasando acá, Dios? O sea, vos me vas a bendecir, pero bendecís al resto y a mí no me bendecís. Y de hecho me esfuerzo el doble. Y el Señor me decía que Él quiere que yo me aferre a Él. Él quiere que vaya a Él por mi maná diario, que Él me va a contener, Él me va a sostener y no me va a faltar nada. Que hasta ahora jamás me faltó nada. Puedo pagar la cuota del instituto, que es carísima, puedo pagar mis viajes, puedo mis salidas, puedo hacer todo eso. Y Dios me decía, esto es como el maná que yo le daba al pueblo de Israel, que te duraba solamente un día, no podías guardarlo para el siguiente. Yo todos los días tenía que ir a Dios para tener el maná. Esto iba a ser así. Que dejara de ver el resto, que me dejara de comparar porque Él me va a dar una riqueza que no es monetaria, sino que es espiritual. Así que nada, esas fueron dos cosas fuertes que me habló Dios y las quería compartir. Así que nada, bendiciones y... Ani. Bueno, hola. A mí Dios me habló de una manera distinta que todos los retiros que pasé. Me habló, o sea, Él me prometió que me iba a hablar de una manera distinta, ¿no? Y, o sea, siempre me hablaban a través de una persona. Entonces este retiro fue distinto, o sea, yo tenía que escucharlo. Él me dijo que yo tenía que escucharlo. Entonces oré para yo poder escucharlo y, o sea, hacer lo que Él quería. Estoy nerviosa. Y cuestión de que en el transcurso de los días Dios me habló de manera distinta. Y bueno, Él me dijo muchas cosas que yo le preguntaba, que yo estaba indecisa con varias cosas. Y después, bueno, terminó el retiro, o sea, salí llena.
del espíritu. Y el lunes, cuando entré al colegio, me siguió hablando y como dijo Nacho, ¿no? Yo también me sentía que tenía un corazón de piedra, o sea, no lo sentía, no sentía la presencia, no sentía nada. Entonces, Dios me habló el lunes. Es muy tonto como me habló, pero tenía una mandarina, ¿no?, que estaba dura y yo tenía hambre. Y cuestión de que fui sacando de la mandarina de a poco y la piel de la mandarina, o sea, la parte de arriba estaba dura, pero dura feo, o sea, no lo podía sacar bien. Y cuestión de cuando terminé de sacar la cobertura de la mandarina, había otra capa más, pero más fina. Y cuestión de que, o sea, en eso yo estaba pensando en lo que me había hablado, porque él me dijo que yo, o sea, él sacó la parte más dura de mí, nada más faltaba la segunda capa. Y abajo, o sea, cuando saqué toda la mandarina, o sea, estaba tierna, o sea, tenía jugo, estaba re rica. y cuestión de que nada, quería contar y quería darle gracias a Dios por haberlo escuchado y por haberlo escuchado hasta el día de hoy. Y nada, eso. Bueno, buenos días. El Señor me dio como una mínima parte digamos, de lo que va a hacer conmigo, ¿no? De la Andrea que va a venir. Y bueno, estoy, o sea, gozosa por eso, porque es como que necesitaba esa orientación de Dios para decir, bueno, vamos a caminar por acá. Así que bueno, realmente Dios me dio palabra de lo que, digamos, de que no tenga miedo, de que a veces uno quiere ser mujer fuerte por sí mismo y tiene que dejar que Dios sea, ¿no? Pero bueno, con decisión y con convicción en el corazón. Y bueno, y después sí, también hablando, remojó a mí se me había endurecido el corazón, blandito que tenía. Y bueno, Dios empezó y está en esta semana y está siguiendo esa parte de remojar el corazón y sacar las asperezas. Así que bueno, Dios fue fiel en el retiro, nos habló. ¿Alguien más? Ella no lloró. No. La verdad gasté uno de los 5 rollos que compramos. No, en serio, hola. Lloré un montón. Pero un montón, onda. Sentada en un rincón llorando, me venían y me traían pañuelitos. Sigo. Y se iban, onda, con miedo. No, sí, bueno, pero lloré no en emoción, ¿no? Lloré en quebranto. Creo que es la primera vez que voy a un retiro. Siempre voy a expectante, tengo todas las ganas de ir. Pero esta vez era como que necesitaba como ir al hospital urgente, a emergencias, bueno, así estaba. Porque no es que tengo el corazón duro yo al contrario, lo tengo ya machucado de los golpes, porque tengo el problema de que agarro todo. Mis problemas, agarro los problemas de mi familia, de mis amigos, de la iglesia, todo lo agarro yo, porque pinto. Voy como con el carrito atrás y cada vez pesa más. Y todo el tiempo me dice, bueno, vos tenés que soltar como si fuera así, como sí, re fácil, pero me cuesta. Y Dios me habló diciéndome que además de tener que soltar, tenía que empezar a agarrarme a mí. No como que me preocupo mucho por los demás, veo todo cómo están los demás. Y por casa, un desastre. Y a mí me venía pasando que oraba y no sentía la presencia de Dios. Sacando en la alabanza era el único lugar donde podía sentir su presencia. Y fue tan fuerte lo que sentí, ¿no? Como que yo sentía como que no la merecía la presencia. Como que uno dice, no merecemos el amor de Dios, no merecemos la misericordia de Dios. Y me voy a llorar. El domingo, después de que me lloré todo el fin de semana, que Dios me rehabló, estaba sentada llorando, obviamente, y vino Demian y me dijo, Dios dice que te ama.
Eso solo lo dijo. Y lloré el triple. ¿No? Como que... Y ahí fue como que Dios me habló a mí diciéndome, vos sos mi hija y vos mereces todo lo que yo te doy porque sos mi hija, sos la hija del rey y una princesa tiene que tener todo y más. Y fue tan fuerte, ¿no? Porque yo me... No. Espera un minuto, por favor. No, yo venía de sentirme... de sentirme muy mal conmigo misma por un montón de circunstancias en mi vida. No me sentía bien, sentía bastante fracaso y fue como que Dios me sacó todo eso y me llamó su hija, ¿no? Y entendí cómo me puedo llamar a mí fracaso. Sí, Dios es mi papá. Y nada, así estuve todo el fin de semana llorando un montón y sigo llorando todavía porque ahora oro todo el tiempo. Y si antes oraba y no sentía la presencia, ahora estoy todo el tiempo en presencia con Dios, orando, cantando por mi casa. Así que nada, yo sé que todos siempre hablamos de retiro y lo lindo que es el retiro y estar el fin de semana ahí, pero el tema es después salir, ¿no? Al mundo real, porque es hermoso estar afuera, todos unidos, en familia, en comunidad y con Dios, pero el salir después y ver la realidad que no es todo el tiempo, estamos todos orando, todos juntos, y eso fue lo que yo le pedí a Dios, que no sea una emoción del fin de semana, y después sí, el lunes estoy bárbara, ya llegó el viernes y soy un desastre, sino el cambio día a día, que fue lo que más le pido y lo que Él me dijo que iba a hacer, de a poquito cambiar todas las cosas y que me iba a ayudar a soltar. Así que nada, eso. No sé si alguno más. Sí, hay uno que iba a hablar acá nada más. Mirá cómo se va. No habló allá y dijo, yo hablo en la iglesia. Mirá cómo se fue por la cantarilla. Lo voy a buscar. No sé si hay alguno más, si no lo pasó de mí. A los que trabajaron. Ah, los que trabajaron, no sé, porque la verdad que... Ahí viene, mira, viene. A esa. Yo aprendí la obediencia así como... sí, la verdad que fue fuerte ver cómo... No, vos también tendrías que venir con Mateo. Vení a hacerme la segunda. Vení a hacerme la segunda, dale. Esa. Y Elías también, dale. El lado también. Dale. Laburamos un montón y estuvo buenísimo. Yo creo que yo quería irme a dormir todo el resto de la semana, pero... Es genial ver cómo cuando el Señor le habla, no solamente a nosotros, porque creo que todos venimos hemos pasado por un montón de retiros, yo me retiro, recuento, bla, 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 pero está re bueno cuando el Señor te usa para hablar a través tuyo con sus hijos, ¿no? Y a mí me llenaba como el corazón de ver cómo Dios, en su misericordia, te usa, y vos de repente estás parado y te da una palabra para alguien, y vas y se la decís, y ¿qué pasa? Una palabra que nada que ver, que a vos jamás se te ocurrió decir, te hubiese ocurrido decirla, y la otra persona se recontra quiebra, porque realmente es algo que estaba preguntando al Señor o algo que necesitaba escuchar de parte de Dios, y para mí fue genial ver cómo Dios nos usó, y me encantó ver cómo nos usó a todos. No es que a uno, otro, no, yo no lo veía a Elías, que Elías jamás estaba. ¿Dónde está Elías? Ahí, laburando estaba Elías. Y nada, me encanta, quiero decir así públicamente, que me encanta formar parte de este equipo que está en todo, porque es mandar un mensaje, chicos, estoy mal o estoy preocupado, pasó esto, bueno, vamos a orar, no importa, gloria a Dios, no le dejate hinchado, dale, ya, están en todo, y es un equipo que no busca la gloria personal, que realmente busca que sea lo que Dios quiera, y eso a mí me gusta destacarlo, más allá de todo, tenemos una líder que es una genia, y sí, obvio, es una genia. Es una persona de Dios, una persona que realmente recibe palabra de Dios y te la da, y te tiene que dar amor, te da amor, y cuando te tiene que decir basta, te lo dice, y es buenísimo, y eso es lo que hace un líder, te corrige con el ejemplo. Así que está bueno decirlo, y algo que les voy a invitar es que estén orando mucho por el grupo de jóvenes, porque se está preparando un equipo que
que realmente escuche la voz de Dios y no haga lo que quiere, sino lo que Dios quiere. Y es difícil a veces poder hacer lo que Dios quiere. Es difícil que chicos de 15, 16, 20, 30, etcétera, hagan lo que... No, de verdad, podemos renunciar, podemos dejar lo que queremos hacer para hacer lo que Dios quiere. Y así que eso. Bueno, a mí también el Señor me estuvo hablando... Me estuvo hablando bastante, pero a mí me costaba mucho el hecho de en un retiro tener que ir en el momento de ministrar, ir yo a orar por los chicos, porque como que siento que ¿qué vas a decir? Entonces llegaba el momento de orar y yo me paraba ahí al costado y la tenía mi mamá que me decía... No arrancaba, estaba ahí y como que ella me miraba, ¿sabes que tenía que hablar con uno? Y ¿cuándo vas a arrancar? Y bueno, las veces, cuando fui a orar por las personas, a veces yo le decía, y si no era, le decía, tenés que ir a orarle, y si no, y al final cuando iba, el Señor se mostraba, y lo que yo estaba diciendo, o sea, como que el Señor me daba palabras, pero como que me da cosas en el paso, así que el Señor me sorprendió en el momento en el que cuando fui a orar por las que tuve que orar, el Señor me habló, me dio palabras y me gustó sentirme usada, digamos, por Dios y sentir que sí, que podía, que no era que como que me costó arrancar al principio, pero bueno, el Señor también hace un trabajo en mí, creo, en esa parte en el que yo tengo que empezar a activar. Capaz que estoy en no sentirme cómoda, como que siempre me dicen, no te sientas, estoy cómoda, sí, estoy bien, oran los demás, yo los apoyo, pero que el Señor como que me dijo, ya es tiempo de que empieces a activar vos también. Y bueno, también otra cosa que me pone feliz, mi papá fue a cocinar y aunque es eso solo, que solo fue a cocinar, yo sé que todavía si él está ahí es porque hay algo que todavía no se terminó de apagar y bueno, nada, seguir orando por él. Y nada, eso, me llenó mucho de gozo trabajar con los chicos, de verlos a todos, de recibir de Dios, los quiero mucho a todos, entonces como que me pone contenta el hecho de estar y nada, el amor mismo que ellos me dan, tanto a mí como a mi hijo, que también me pone feliz y nada, que los quiero mucho. Bueno, como somos uno ya. Bueno, sí, a mí, o sea, todo esto es un proceso porque de venir de la otra iglesia, estar también a cargo de chicos y después venir acá era como que no era mi cancha. O sea, era decir, no eran los míos. Uno se queda a veces con la costumbre y a veces no activa porque dice, bueno, no, me quedo acá de espectador, total, estoy bien. Pero no, me llamó porque antes, una cosa a veces es tener una célula, hablar de la palabra, y después, ahora que aprendemos que con las cosas que tiene la gente de decir que necesita administración, necesitamos toda administración, lleva otro cargo más. Y no quería a veces estar en el paso, estaba ahí, estamos cómodos, estamos bien, pero bueno, el Señor me habló de decir, ya sabes mucho y es hora que des, porque si no das lo que tenés no vas a recibir más. Te vas a quedar estancado, vas a quedar ahí, no vas a avanzar. Y aparte vas a hacer un tope para los que están abajo tuyo. O sea, para los que te pueden llegar a seguir, o vas a hacer el límite de ellos también. Pues eso es un ejemplo. Entonces, bueno, me tocó en eso. Bueno, yo los amo. A mi equipo los amo. Y saben que soy incondicional con ellos y sé que ellos conmigo también. Y también doy gracias a Miguel, a Maricel y a Claudia, porque a Claudia la llevo, pobre. Vamos a la plaza, vamos Claudia. Ella es mi segunda. Y ellos que compartieron conmigo todo el fin de semana y la verdad que estuvo todo muy bueno todo, la unidad, todo. Ponete un segundo de pie. Agarra la manito del hermano que tenés al lado. Decirle, Señor, queremos la presencia de tu Espíritu. Anhelamos en este tiempo, Señor, que escuchar tu voz,
pero por sobre todas las cosas ver el mover de tu Espíritu Santo en nosotros y a través nuestro. Es lo que anhelamos, lo que deseamos. Señor, úsanos para este nuevo tiempo. Úsanos. Si deseas ser usado por Dios, decide: Señor, úsame conforme a tu voluntad y no la mía. No sean mis criterios, no sea mi propia sabiduría, sino la tuya, Jesús. Úsame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Abraza a tu hermano, decirle: Dios te está bendiciendo. Animarte, da tu paso, porque lo que Dios está haciendo en los jóvenes es la misma unción, la misma presencia, la misma intención de Dios que baja también a todos y cada uno de nosotros. Amén. Puedes tomar tu asiento. Quiero que abras tu Biblia en San Juan capítulo 4. Versículo 35. Mientras que buscas en tu Biblia, yo quisiera anunciar también que el día jueves próximo, aparte de la reunión habitual que tenemos todos los jueves, paralelamente a esto vamos a tener un tiempito, todos aquellos hermanos, escuchen, todos aquellos hermanos, sean jóvenes, o sean de la reunión de jóvenes o todos, que tienen la vocación de evangelizar, amén, que tienen el llamado a evangelizar, que tienen la vocación a evangelizar, vamos a tener un tiempito juntos. Entonces, aquellos que tienen realmente el llamado en su corazón y son evangelistas o tienen la necesidad, la vocación, la intención de salir y sembrar, el día jueves a las 19:30 vamos a tener un tiempito juntos. Amén. Yo quisiera que podamos también, me gustaría poder identificarlos. Sí. Ahí está ese deseo en tu corazón. Antes de irte hoy, vení y decime: mira, yo quiero estar el jueves, yo quiero saber quiénes son, así puedo queremos contar con un grupo. Hay un plan y un proyecto de evangelización masiva, lo que tiene que ver con el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el mes de septiembre en adelante, hacia noviembre, bimestralmente, se va a estar emitiendo una revista. Esta es la portada, Pasa en nuestra ciudad, donde todas las iglesias que pertenecen al Consejo van a estar, se va a estar repartiendo en toda la ciudad de Buenos Aires. Esta es una tarea organizada por el Consejo, pero obviamente estamos las iglesias invitados a participar. Nosotros lo tomamos como realmente el inicio de lo que realmente Dios quiere, y es que el Evangelio se conozca hasta el fin del mundo. Y vos me vas a decir: bueno, pero nosotros no estamos enviando gente hasta el fin del mundo. No, pero por lo menos nuestro barrio, nuestro lugar, estamos aquí con un propósito, y tenemos que entender que así como vos venís con cargas, con necesidades, con debilidades que todos las tenemos, así y aún peor está aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque no hay herramientas. El mundo no tiene herramientas para recuperarse. Así vemos cómo está la sociedad, así vemos cómo está el mundo. Por ende, quiero invitarte a esto, a que realmente seamos parte de lo que realmente Dios está queriendo para este tiempo. Ahora, hay muchas cosas que se sueltan desde el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros entendemos como iglesia que esto es parte de un proceso que en este tiempo Dios nos está requiriendo específicamente a nosotros. ¿Me expliqué bien? Estamos entendiendo que no solamente es tiempo para todas las demás iglesias, sino que es tiempo para nuestra iglesia de empezar a sembrar, de comenzar definitivamente a sembrar. Esto lo hemos recibido también, esta palabra la hemos recibido hace unos meses atrás,
donde también se volcó a la congregación, pero ya de manera puntual y específica debemos de comenzar. Dios nos hablaba, quisiera llevarte este texto, segunda de Samuel, capítulo 11, nos vamos a ir un poquitito de San Juan, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que dice ahí, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Bueno, esta palabra es muy puntual en cuanto a que entendemos que Dios hace las cosas a su tiempo. Y a veces el tiempo de Dios nada tiene que ver con nuestros tiempos. Nuestros tiempos tienen que ver con las ganas que tenemos de hacer tal o cual cosa. Nuestros tiempos tienen que ver con cosas humanas, pero los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Y la clave de caminar con Dios tiene que ver con conocer y entender los tiempos de Dios, y que vos y yo podamos ajustarnos no a nuestros tiempos, sino a los tiempos de ¿quién? A los tiempos de Dios. Entonces vamos a notar que en ese andar, que en ese caminar, las puertas se van a abrir. En eso nos vamos a dar cuenta que vamos a vivir en un mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque se abren las puertas del reino para todo aquel que realmente desea caminar conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que encontramos grandes obstáculos en nuestra vida cristiana porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y ahí decimos: pero ¿qué pasa? Voy a la iglesia, es que Dios no me quiere, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no me bendice más. No se trata de eso. Es que ya tenemos la edad suficiente para dar ese paso de fe. Mientras tanto, así como decía Elías, ¿no?, en su testimonio, nos vamos a sentir como estancados. ¿Por qué? Porque ya el proceso que teníamos que cumplir conforme al propósito de Dios, según las etapas de crecimiento, según las etapas de desarrollo, ya la hemos cumplido. Es como aquel niño que deja los pantalones cortos para ponerse los pantalones. Uy, qué antiguo que estoy, ¿no? Una vieja costumbre, ¿no? A los 18 te calzaban los largos y sí o sí era como un abrir y cerrar de puerta. El otro día tenés que ir a trabajar, ya está. Ya eras grande por el hecho de ponerte los pantalones largos. Pero descubrimos que así también es con el Señor. Dios nos habla y también Él nos da responsabilidades. Cuando Él hace oír su voz y nosotros nos alejamos de Él, ya somos responsables. Porque el oír, el saber, el conocer nos hace responsables. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, el hecho de que escuches y que oigas la voz de Dios es muy lindo, pero conlleva en sí mismo una gran responsabilidad. Yo no puedo decirle ahora: Señor, yo no te escuché, yo no sabía esto. ¿Por qué? Porque Dios ya habló a mi corazón. Desde el momento que Dios te revela un plan, desde el momento que Dios habla y se muestra a través tuyo, a través de dones, de gracia, de talento, conlleva en sí mismo una gran responsabilidad. Dios nos está dando responsabilidades. Quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo: estamos en un tiempo de cambios. Estamos en un tiempo de... Y nada tiene que ver con que a partir del domingo que viene vamos a hacer culto de otra manera. No se trata de eso. Se trata de que Dios comienza a hablarnos de diferente manera desde el momento que tomamos una responsabilidad. Recién escucharon a muchos, justamente a los hermanos que estaban hablando, aquellos que sirvieron, ¿no?, que se animaron a hacer lo que nunca habían hecho. ¿Sí o no? Y en ese animarse, en esa valentía, que a veces son, para otros son pequeños pasos, pero para uno que lo tiene que ejercer es como saltar una montaña, ¿no? Me animé, nunca lo hice, sin embargo, ahora lo hice. Y detrás de esa pequeña actitud de obediencia, descubro que Dios me respalda,
descubro que detrás de una oración, por haberme animado y haber escuchado ese susurro de Dios, veo una respuesta tan clara. Porque detrás de esa actitud de obediencia hay cosas que se mueven, hay cosas que se producen y son de parte de Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Ok? Bueno, entonces ahora le vas a decir al hermano que está atrás, delante y costado: estamos en tiempo de cambios, estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos donde Dios nos detiene como aquel jugador que está en medio de un partido, en medio de la cancha, y levanta su vista, detiene su andar, levanta su vista para ver en dónde está ubicado. Necesitamos hacer un stop, necesitamos pararnos. Hoy nos estamos parando en la mitad de la cancha. Por eso quiero hablarte respecto a lo que va a suceder, respecto a lo que, si querés tomarlo como algo profético, ¿no? Pero estamos leyendo lo que Dios viene derramando sobre nuestra congregación. Y necesitamos tener lectura de lo que Dios hace para poder ver lo que Dios va a hacer. Si yo no tengo lectura de lo que Dios está haciendo hoy, de nada serviría poder tirar una palabra al azar, sino el hecho de poder entender lo que Dios está haciendo para poder calibrar a la voluntad de Dios. Porque cuando uno calibra a la voluntad de Dios, vamos a descubrir que hay puertas que nunca se habían abierto antes, pero que ahora se van a abrir. Decirle al hermano que está a tu lado: hay puertas que se van a abrir cuando vos das tu paso de fe. Y yo sé que cada uno de nosotros, desde lo personal, mire, acá no me estoy refiriendo a los líderes, no me estoy refiriendo a la pastoral, me estoy refiriendo a todos aquellos que tienen un llamado, a todos aquellos que tienen una vocación, que ya entienden, que ya han conocido y han interpretado de parte de Dios el propósito divino para sus vidas. Acá habla específicamente de los tiempos, cuando recién leíamos lo de David, eran tiempos donde los reyes salían a la guerra. ¿Cómo es esto de que había un tiempo? Sí, había un tiempo determinado. Otras versiones lo expresan de otra manera. Dice, era el mes de septiembre, no sé si alguno tiene esa. En el mes de septiembre era el tiempo donde los reyes hacían la guerra. ¿Cuál era la clave de todo esto? El punto era que en los meses de calor, o en los meses de donde empezaba el clima lindo, por así decirlo, encaraban los ejércitos para guerrear, para tomar tierra, para batallar. ¿Por qué? Porque los inviernos eran tan crudos, tan ásperos, que muchas veces el ejército se debilitaba y se amedrentaba por el hecho de que la gente caía enferma. Entonces, en aquellos tiempos, como había bajos recursos, lo que se buscaba de alguna manera era un tiempo propicio para hacer las cosas. Entonces, esto estaba así determinado, ¿no? Determinado por Dios. Por eso necesitamos empezar a generar cambios. Hoy quiero hablarte específicamente de esto, que los tiempos de cambios son tiempos de incomodidad. Los tiempos de cambios son tiempos donde yo tengo que romper y quebrar ciertas costumbres, ideologías, todo lo que a mí me hace sentir seguro y cómodo. Me voy a encontrar con que voy a tener que desajustar un poquitito esas cosas para poder reajustarme otra vez al propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? No es sencillo lo que te estoy diciendo. Ahora sí vamos a ir al Evangelio de Juan, porque específicamente acá pasa algo, ¿no? Tiempo de cambios, es un tiempo de transición. Tiempo de cambios, es un tiempo donde Dios produce santas incomodidades. Allí en el versículo 35 habíamos dicho, versículo 35 del capítulo 4 de San Juan. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? A ver, levanten la mano, porque si no tenemos que leer todo el texto y es medio complicado. Jesús va con sus discípulos a la tierra de Samaria y allí se encuentra con una mujer. Esta mujer, que era samaritana, tiene un encuentro con Jesús
ahí Jesús se anuncia, ahí Jesús se muestra, hay un diálogo entre ellos, pero ella termina reconociendo a Jesús como el enviado de Dios. Esta mujer luego va a su pueblo, digamos, propiamente dicho a Samaria, y todo un pueblo fue convertido, todo un pueblo recibió el mensaje de Jesús simplemente porque esta mujer llevó un testimonio, ¿no es cierto? Es en grandes rasgos, esto es lo que la palabra, lo que está escrito. Pero yo quiero reparar en ciertas actitudes que a veces, muy pocas veces lo hablamos. Muchos conocemos este texto, pero yo quiero ver de alguna manera la actitud de los discípulos, de aquellos que estaban al lado de Jesús, porque de alguna manera conocemos la historia de la samaritana, pero no conocemos las trastiendas o lo íntimo, lo personal que Jesús con su iglesia, aquellos 12 discípulos que seguían a rajatabla las enseñanzas del Señor, aquellos 12 discípulos que convivían con el Señor, aquellos 12 discípulos que se desafiaron a obedecerle a Dios, vivieron en ese momento. De alguna manera nos va a hablar de los pasos que la iglesia tiene que dar, los pasos que vos y yo tenemos que dar para este tiempo de transición. Nuevamente quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo, tiempo de cambios, tenemos que adaptarnos, porque si hay algo que es real, es lo que Nacho también nos expresaba en su testimonio. Dios le dijo, mirá, con vos o sin vos, yo voy a hacer milagros, prodigios y maravillas. Dios puede mostrarnos un cuadro. Uno puede ser espectador de las grandes cosas que hace Dios, pero otra cosa diferente es ser parte de ese cuadro. ¿Se entiende? Usted puede mirar un partido de fútbol por televisión y puede estar maravillado, pero otra cosa es cuando Dios te dice, vos tenés que jugar en ese partido. Y de la misma manera que aquellos que se animaron a servir en este retiro, Dios está llamando a muchos de ustedes para ser parte de este partido. Amén. Dios te va a usar. Decirle al hermano que está al lado tuyo, Dios te va a usar. Y seguramente vos vas a ser como hice yo la primera vez que alguien dijo esto, ¿no? Dígale a su hermano, y Dios hablaba una otra vez cuando recién era nuevito, recién me convertía, y yo me miraba y digo, soy una basura, ¿cómo Dios va a usar esto, no? Uno cree a veces que va a estropear la obra de Dios. Es que Dios ya ve su obra concluida, y cuando Él nos mira a través de Jesús, Él ve el prototipo ya terminado. Amén. Él no está hablando de una idea, Él está hablando ya la obra terminada. Así que cuando Dios te suelta una palabra, es porque realmente estás en los planes de Dios. Y el deseo de corazón de Dios no es solamente meternos en ese proceso, sino que literalmente Él nos quiere usar. No importa lo que vos pienses de vos mismo, no importa lo que vos pienses del estado actual, lo que importa es el propósito y lo que Dios ve en tu vida y en tu corazón. Pedro era el hombre que menos calificaba para de alguna manera llevar adelante esa pequeña iglesia de 12 personas, de 12 discípulos, ¿no? Que fueron los primeros que siguieron al Señor. Sin embargo, no sé, Dios es así. Él usa lo vil y lo menospreciado. Así que quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo, Dios puso sus ojos en vos para usarte. Una palabra, una intención, no importa. No importa. Ya vieron, y hoy también fueron testigos muchos de ustedes, que a veces es cuestión de decirle una palabra. Nuria decía, Dios nos usa muchas veces sin grandes discursos como el que intento dar yo hoy, que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿no? Un dicho popular. Pero a veces queremos decir grandes cosas y Dios se manifiesta solamente con una letra, con un susurro, con una palabra. Y es eso lo que tenemos que esperar. Pero todo esto es imposible si no oímos, si no somos perceptibles a la voz de Dios. Así que, amada iglesia, quiero decirte de que Dios nos mete en un proceso.
Dios nos mete en un proceso. Dios nos mete dentro de un circuito en donde realmente quiere que comencemos a generar cambios. Y los cambios son voluntarios. Los cambios tienen que ver con tus decisiones, no con las mías. Yo tomaré decisiones propias sobre mi vida, sobre la gracia, sobre el don y el talento que Dios me da. Pero vos tendrás que tomar las tuyas. Yo no puedo tomar decisiones por vos. Vos tenés que tomar decisiones propias y personales. Algunos serán, bueno, Dios me está hablando, me está diciendo que me convierta el 100% de mi corazón. Allá usted, lo que Dios le hable, ese es el paso que usted tendrá que dar. A otro le estará diciendo, bueno, Dios me está hablando respecto a mi ministerio y la gracia y yo no sé, Él me dijo que iba a orar y los enfermos se iban a levantar. Ahí se tendrá que animar usted a orar por los enfermos. Pero usted tiene que dar el paso. No lo puedo dar yo por usted. Yo doy los míos, usted dé los suyos, y Dios completará lo que le falta a usted y lo que me falta a mí. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que usted y yo somos absolutos y enteros responsables de lo que Dios pretende sobre cada uno de nosotros. No es tu esposa, no es el pastor, no es la iglesia, no es la Argentina, no es Macri. Somos nosotros, en nuestra comunión personal con Dios. Amén. Jesús, mirando a los discípulos en el versículo 35 del capítulo 4 de San Juan, le dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ¿qué dice ahí? Ya están blancos para la siega. Los campos ya están blancos para la siega. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Miren, levanten los ojos. Miren, cuando uno levanta los ojos, ¿qué ve? La bombita, no, el cielo. Uno ve el cielo. ¿Qué les quiso decir Jesús? Miren lo que Dios está haciendo. Miren, interpreten lo que Dios está hablando. Miren, interpreten, entiendan cómo Dios se está moviendo. Y este es el punto, iglesia, que si queremos caminar, ¿cuántos quieren caminar conforme a la voluntad y propósito de Dios? Aleluya. El Señor le dice a Josué en otra parte, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué le quiso decir? No te vayas ni a derecha ni a izquierda, sino camina por el medio, el centro de la voluntad de Dios. Necesitamos calibrar y es entender que estamos involucrados en un tiempo nuevo. Quiero decirte, tiempo de cambio. ¿Y qué es lo que Dios va a manifestar? Vamos a empezar a presenciar cambios de Dios. Cambios respecto a la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios me hablaba en esta mañana. Los primeros cambios los vamos a sentir. Miren, vaya conmigo al versículo 25. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los primeros cambios usted lo va a notar a través de la adoración. Estamos viendo un mover diferente en la adoración. Yo no sé si usted lo notó. Y no lo digo por acá, por nuestra iglesia. Hablo en general. ¿Se acuerdan ustedes cómo Dios vino obrando? Estoy hablando de tiempos muy pasados, ¿no? Primero, en la iglesia ortodoxa, la iglesia más bien cerradita, siempre estaban los himnos. ¿Cuántos alguna vez cantamos los himnos? ¿No? Preciosos, inspirados por Dios, pero respondieron a una época, a un tiempo. Y luego Dios usó a alguien. Dios comienza a manifestar cambios y transformaciones a través de diferentes expositores que se fueron levantando. Uno de ellos fue Marco Witt, en donde rompió con toda esa, pero no lo digo desde el punto de vista nocivo, sino, a lo mejor la palabra romper está mal puesta, sino renovó todo lo que tenía que ver con el culto y la adoración. ¿Qué es nuevo esto? No es nuevo, es antiguo. ¿Sabe usted que David fue un renovador?
Porque antes, en el tiempo antiguo, la manifestación de Dios se lograba a través de la adoración, se lograba a través de trompetas, de sonido de trompetas. Esa era toda la adoración que había. Y para de contar. Pero David involucra algo nuevo, involucra instrumentos e involucra voces. Usted va a leer en Crónica algo tremendo, ¿no? Como el Señor le iba hablando, iba disponiendo voces, y ahí comenzaron los salmos. ¿Qué pasó ahí? Hubo toda una renovación desde lo espiritual. Entonces no es nuevo para Dios que haga este tipo de cambios, este tipo de renovación, porque entendemos que la iglesia de hoy tiene que cambiar. La iglesia tiene que tomar un rol protagónico en el gobierno, en la ciudad. No pueden ser los brujos, los consejeros de los presidentes. No pueden ser los adivinos, aquellos que le den consejos a los gobernantes. Si Dios y la palabra nos está hablando y nos está diciendo que en tiempos inmemoriales, cuando estaba el rey, había un profeta de Dios al lado. Digo, ¿qué está pasando a la iglesia? Que hemos perdido esos lugares. Cuando la iglesia salía a la calle, dice que milagros, prodigios y maravillas acontecían, aún por las ropas. ¿Qué está pasando que no lo vemos? Entonces entendemos que la iglesia tiene que dar su paso de fe, y Dios nos va a llevar a dar esos pasos. No porque querramos hacerlo, es simplemente de que Dios está trayendo entendimiento y comprensión, y que estamos entrando en esos tiempos. Amén. Decirle al hermano que está al lado tuyo, estamos entrando en ese tiempo de cambios, y depende de vos, depende de mí. Tiempos de cambios es lo que Dios nos está trayendo. La adoración. Hoy en día la adoración está cambiando. La adoración es la expresión más pura, la expresión más directa, la expresión más genuina del corazón del hombre hacia Dios directamente. Hoy vemos como Dios está agarrando las letras, ¿no? Las formas, y uno puede lanzarse, largarse en un cántico inspirado solamente por el Espíritu Santo. Fuera de toda regla, de todo renglón, más allá de la hoja, más allá de lo que nos dice la canción, hay un cántico espiritual que fluye desde nuestro corazón. Así que vamos a experimentar. Yo quiero que puedas abrir tu corazón de tal manera que puedas entregarte y rendirte a estos ríos preciosos de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración trae una renovación a tu ser espiritual. La adoración nos acerca a Dios. A través de la adoración Dios se manifiesta con palabra profética. Dios se manifiesta con palabra de dirección. Los salmos tienen que ver, muchos de los salmos ustedes saben que eran cantados, eran mensajes inspirados por el Espíritu Santo al pueblo. Qué tremendo, ¿no? Que tengamos una alabanza, una adoración. Los chicos ya están desafiados, ya todos estamos desafiados. Una adoración donde directamente fluya el mensaje de Dios para el pueblo. Palabra profética, palabra que sana, que restaura. Amén. Aleluya, eso es lo que estamos esperando. Lo segundo, miren, estos 12 eran tan lindos, ¿no? Estos 12 discípulos. Quiero que vayamos al versículo 27, 4:27. Dice, en eso vinieron, acá nos habla una pequeña interview ahí de los discípulos. Ellos se habían ido a buscar comida, tenían hambre, y Jesús los manda, ahí vayan al supermercado más cercano, fíjense si hay un chino abierto, y vayan, y ahí queda él con la samaritana, y se produce esto tan lindo, ¿no? Hasta ahí de vuelta, y de repente vuelven del chino, vuelven del mercado, con lo que habían comprado, con lo que habían conseguido, y dice, versículo 27 habíamos dicho, en eso vinieron sus discípulos, y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Hay un pequeño secreto detrás de todo esto. Ustedes saben que judíos y samaritanos había una cuestión de piel y no se trataban. Eran pueblos totalmente, si bien eran contiguos, pero eran antagónicos, absolutamente. Había una cuestión de piel. Estos son, viste, yo me junto con fulanito. Y de repente los discípulos llegaron
y se encontraron con que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y con una mujer para colmo, ¿no? Siendo él sacerdote, siendo maestro. Pero no preguntaron nada. Y Dios me hablaba esta mañana de lo importante que es no cuestionar a Dios. No cuestionar las cosas de Dios. Cuando uno se entrega a lo nuevo, cuando uno le abre el corazón a lo nuevo, lo primero que tenemos que hacer es no cuestionar, sino obedecer. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. A veces perdemos tanto tiempo preguntándole a Dios, ¿será esto de la carne o será del Espíritu? ¿Vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Decirle a tu hermano, tranquilo, tranquila, si no es de Dios, Dios te lo va a mostrar. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¡Ay, mira lo que se le ocurrió a fulanito! ¡Qué pavada! No, no es una pavada. No sé si escucharon el testimonio de Ney. Tremendo testimonio con esa mandarina. Ella dijo, no, pues es una pavada. No, no es una pavada. Es grandioso. Porque Dios no nos habla mediante señas. Dios no nos habla de tal manera que nos podamos confundir. Dios es claro. Y el mensaje que te va a dar, lo vas a entender. Porque es para vos. No importa que te baje un rollo del cielo con animales metidos, dibujados ahí, cosas raras como a Pedro, ¿no? Pero Dios le habló a Pedro como Pedro necesitaba que Dios le hablase para que lo entendiera. Entonces, en este tiempo de cambio, tiempo de renovación, tiempo donde necesitamos palpar el propósito y la voluntad de Dios, no vamos a caminar a tientas sin saber, sino que vamos a caminar con conocimiento. De eso se trata, el hacer la voluntad de Dios. Que vos conozcas lo que Dios espera de vos. Dios no te va a hablar en inglés, en ruso, en chino, en ningún dialecto o idioma que no puedas interpretarlo. Dios te va a hablar por figuras, por elementos, por situaciones, por su palabra, por lo que quiera, porque Dios es soberano, pero se va a hacer entender de manera que lo puedas interpretar. Lo importante es, escuchen, no juzgues ni cuestiones, simplemente obedecerlo. Ellos lo vieron, ni se preocuparon. Señor, si esto es tuyo, gloria a Dios. Lo tercero, versículo 31 y versículo 32 nos habla de algo muy interesante. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le hará traído a alguien algo de comer? Jesús le dijo, mire, escuche, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Tiempo de cambios. Lo próximo que tenemos que aprender es que las prioridades que hasta ahora estábamos teniendo no van a ser las mismas. Dios va a cambiar tus prioridades. ¿Por qué? Porque estoy en un tiempo de cambios. Y si yo venía caminando para el norte y las cosas me salían más o menos, entonces tengo que esperar que Dios redireccione. Entonces ahí cambiarán mis prioridades. Jesús les estaba enseñando a entender e interpretar las prioridades que venían de parte de Dios. Vos tenés prioridades humanas, prioridades, cuando hablamos de prioridades hablamos de necesidades. Y a veces respondemos más nuestras necesidades humanas que a las prioridades espirituales. Cuando uno da el paso de fe, se va a encontrar con que va a tener que dejar de lado las prioridades personales para entender y comprender que hay prioridades que Dios te las va a hablar, te las va a mencionar. ¿Se entiende? Decirle al hermano que está al lado tuyo, vamos a tener que cambiar y tenemos que empezar urgente. No es cambiar por cambiar. Ay, estoy en un tiempo de cambio, ahora ya mañana no voy más a la iglesia. No, no es eso.
No es eso. Son prioridades divinas. Esto tiene que venir de la voz de Dios, de la boca de Dios, del corazón de Dios. No es lo que a mí se me ocurre, porque entonces no dejarían de ser prioridades humanas. Es interpretar. De esto se trata. En Primera de Crónicas, no lo busques, capítulo 12, verso 32, la Biblia dice: y los hijos de Isacar, 200 entendidos en la voluntad de Dios, que enseñaban al pueblo lo que ellos debían de hacer. Mira, David no fue ningún tonto. Ni bien empezó su reinado, dijo: muchachos, acá necesitamos entender, discernir cuáles son los próximos pasos que nuestra nación tiene que dar. David se juntó con gente de un claro discernimiento de lo que Dios quería para su nación. Eso es el ser inteligente. De los hijos de Isacar, 200 entendidos en la voluntad de Dios, que enseñaban al pueblo lo que ellos debían de hacer. Personas visionarias, personas que comprendían el corazón de Dios. Amados, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos ese privilegio que solamente tenían los hijos de Isacar, lo tenemos todos y cada uno de nosotros, porque Jesús nos impartió la presencia del Espíritu Santo para que vos sepas cuál es el destino, cuál es el propósito, qué es lo que Dios espera de vos, qué es lo que Dios espera de tu economía, qué es lo que Dios espera de tu matrimonio, qué es lo que Dios espera de tus hijos. Tenemos al Espíritu Santo y qué poco uso le damos, qué poco lugar le damos en nuestra vida. Qué poco interés, qué poca preponderancia, qué poco lugar. Amén. Dios va a cambiar nuestras prioridades. Versículo 35 al 38, ya terminamos con esto. Alzad vuestros ojos, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce, juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Decir a tu hermano: entra en las labores, entra en ese tiempo, involucrar. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Mirá, otros trabajaron, ustedes estamos acá en Samaria, ok, bárbaro, fenómeno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, métanse, involúcrense en lo que Dios está mostrando. El lunes pasado, un hermano que no es de nuestra congregación, estaba ministrando hace rato, un hermano de otra iglesia, un ministro. Sí, fue ministro de alabanza. Y me dice: mira, podrán venir al lugar de trabajo, a mi lugar de trabajo. Mira, hay ciertas cosas que están pasando, ciertas cosas que los operarios tienen ciertos temores, qué sé yo. Ahí, de alguna manera, pueden venir a orar por el lugar. Digo: sí, no hay problema. Ahí quedamos el lunes y fuimos con Graciela. El tema es que como fuimos tarde, quedaba solamente un operario, el del turno noche, que estaba trabajando. Bueno, llegamos al lugar, charlamos, realmente Dios está haciendo algo tan lindo, ¿no? Y entre otras las cosas, mientras que hoy hablaba con Dios y hablaba mi corazón, ponía esta palabra en mi corazón para compartírtela, me mostraba cómo a veces no tenemos percepción de lo que Dios nos está hablando. Él encaró un proyecto nuevo, ¿no? Y le puso un texto de Josué: esfuérzate, dice valiente. Graciela lo citaba. Y él me decía: y yo no sé qué es lo que Dios quiere, pero yo sentí de poner en esta carta